tenía 5 hijos, 5 apartamentos, 5 niveles, un apartamento en cada nivel a cada uno de sus hijos. Es un legado, indeterminable de cantidad, pero es un legado. ¿Quién tiene que pagar los gastos del legado? Porque no estamos pagando los gastos del causante. La pregunta es los gastos del legado, los gastos de la herencia. Sí, Hansi, el 1104, Yo y vi que lo podríamos, dije, claro, y el artículo 1025. Los demás que me dijeron por analogía están bien. Lo único es que la explicación tendrían que relacionarla con un artículo principal. Ahora que vieron ustedes, para hacer una referencia a las demás leyes, ahora que vieron ustedes la parte de, ¿cómo llamarla?, de la tipificación de los delitos en el derecho penal, vieron ustedes que hay verbos rectores. Para que se pueda vincular, tipificar un delito, debe vincularse todos los verbos rectores del artículo para unirlos y determinar que tiene un caso en particular, un delito. Del mismo modo, el Código Civil tiene verbos rectores. Cuando di la primera clase de Derecho Civil allá en enero de este año, indicaba que el Código Civil está dividido por una premisa mayor y una premisa menor y una conclusión, y que de igual manera los artículos estaban divididos por frases, oraciones y párrafos, que las frases se dividían por comas, las oraciones por punto y coma y los párrafos por puntos, puede seguido o aparte. Entonces, si ustedes van a contestar, tienen que ver cuál es el sentido estricto de la pregunta. Y vuelvo al ejemplo. Uno de ustedes me pregunta, pues Carlos, ¿cómo te fue hoy? Ah, jodido, mano. Es que estoy bien, no te voy a negar, ¿va? Pero fíjate que me fue jodido, mano. Amanecí con mucho frío, fíjate, no me quería bañar, pero como por la babosada de los camiones que iban a ir a energía y minas, iban a parar la mayor parte de avenidas, me levanté muy temprano, me bañé, más frío me dio vos. Y como no pude desayunar, pues fíjate que me fue de ahí y les cuento la historia de mi vida. Si la pregunta no fue esa, ¿cómo estás? Fíjate que la verdad bien. Me siento bien, gracias, de salud me siento muy bien. Entonces la pregunta de que yo hago en los exámenes es directa. Dice, 3 preguntas eran. ¿Quién paga los legados? ¿Cómo deben hacerse? Y el fundamento de derecho. Entonces vamos a responder respecto a ello. Con la siguiente pregunta, Carla, por favor. Sí, claro. La número 6 dice, explique qué significa heredar por cabeza y por estirpe. En el presente caso, ¿cómo dividirán los causavientes la masa hereditaria, por qué y fundamento legal? A ver, ¿quién quiere contestar? Dice que no me recuerdo muy bien por la herencia por cabeza, pero me acuerdo que era cuando la persona a la cual heredaba por el mismo propio. Creo que era el que aceptaba la herencia. Ahora por estirpe, creo que era cuando una persona heredaba a su hijo, pero su hijo fallecía, los hijos del que falleció lo representaban a él, la herencia. Y por la masa hereditaria, en el artículo 1105, dice masa hereditaria. De los bienes que deja una persona a su fallecimiento se pagarán sus deudas. El resto es masa hereditaria distribuida entre los que tienen derecho a ella. Y el 1106 que habla de los gastos de enfermedad y la muerte, y el artículo 1107 que habla de los gastos de participación. ¿Alguien quiere agregar o quiere decir algo? Sí, yo solo daría
el fundamento de derecho para por cabeza y por estirpe, que sería el 929 al 933. Ajá. Agreguémosle, por favor, el 1071. Dice la sucesión intestada se hereda por derecho propio, el derecho por representación, y luego el 1072 y 1073 que aplique este artículo. ¿Alguien más quisiera agregar? Voy a aprovechar lo que decía Daniel, creo que fue el que habló, ¿verdad? Cuando comenzamos a hablar de la sucesión genéricamente, dijimos que el que hereda en forma directa, si ustedes son mis hijos, ustedes me heredan de mí, como padre de ustedes, en forma directa. Esa es la herencia por derecho propio. Pero si en mi testamento dejo a uno de ustedes como heredero, pero se mueren antes que yo, y cuando abren la testamentaria, van a decir, mucha, pero el hijo de Carlos, fulano o mengana, se murió antes que él. Entonces la herencia se pierde. No, no se pierde. El muerto, antes que el causante, tiene herederos. Regularmente los hijos. Ellos son los que heredan el derecho de representación. ¿Cómo heredan? Si ustedes iban a heredar un 10% o un 50%, sus representados van a tomar lo que ustedes van a heredar, ese 50%, dividido en cuántos son ellos. Si son 5, van a tomar del 50% que le corresponde a cada uno una quinta parte de esa herencia del premuerto, del que se murió antes del causante. Entonces los hijos de ustedes heredan por estirpe, por representación del premuerto. Eso significa. ¿Alguien quiere decir algo más? Mucha la última clase, participen, por lo menos digámonos adiós en buen rollo. Un año. Licenciado, ¿y si el que falleció no dejó hijos? Entonces vamos a buscar, de acuerdo a la ley, dice que se busca un derecho de representación. Le voy a leer acá el artículo 1073. Los que suceden por derecho de representación heredan por estirpe, tal como lo expresa el artículo 932. Vámonos al 932. En este artículo 932 dice, siempre que se herede por representación en línea recta descendiente, la división de la herencia será por estirpe, de modo que representante o representante no heredan más de lo que daría su representante si viviere. ¿Quiénes son los que heredan por representación si no hay hijos? ¿La esposa? En la línea recta descendente, dice. Siempre que se herede por representación en la línea recta descendente, dice. Los hermanos. Serían los hermanos. No, línea recta descendente son, como no hay hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Pero si no tiene hijos, no va a poder tener Pero nietos. si no tiene hijos, licenciado. Es que podría no tener hijos porque ya se murieron. Si la ley no dice que solo los viejitos se mueren y los que somos jóvenes no. Para la muerte no hay nadie. Ya se murió el hijo del causante y también se murieron los hijos, pero los hijos dejaron nietos. Ustedes no pueden suponer que no va a tener nietos. Eso dice la ley. Y la pregunta es, ¿quiénes heredan por estirpe o por cabeza? Por cabeza el que hereda en derecho propio. Por estirpe, que representa al heredero del premuerto. Licenciado, disculpe. Permítame. Pero si hay... Si no hay hijos, entonces heredan los que representan a los hijos. El artículo 932 dice, los herederos en orden de sucesión recta descendente. No hay hijos, pueden haber nietos, bisnietos, tataranietos. Ahora sí, por favor, Anderle, dígame. ¿Qué tal? Buenas noches.
Dígame. Supongamos, bueno, estoy seguro que el que heredó fue estéril en su vida, no pudo tener hijos. Ahí se quedó la herencia. Entonces, Ok. Clara bastante, dijo usted lo último, entonces perdón. a ver, Marlon. Yo puedo suponer, fíjense como ustedes suponen en las preguntas, yo podría suponer que como dice, no pudo tener hijos porque era estéril, entonces podría suponer yo que como es, como la pregunta, ¿verdad? Habla de quién es por estirpe, entonces esa parte de la estirpe que le correspondía a él quedaría vacante, porque si no hay herederos por estirpe, entonces queda vacante. Y esa porción alícuota la representaría el Estado o una universidad. Claro, si podríamos hacer una novela de una... La pregunta es directa, que podemos pensar en un montón de cosas que pueden pasar, claro, podrían, pero la pregunta es directa. ¿Quiénes heredan por cabeza y quiénes por estirpe? A eso tienen que basarse. ¿Alguien más quiere participar? Disculpe, licenciado, ¿y a qué se refiere el artículo 930, que tiene como título representación en línea colateral? En la línea colateral corresponde la representación solamente a los hijos de los hermanos, es decir, a los sobrinos, quienes heredan por estirpe si concurren con sus tíos. Vamos a ver en orden de cámara. Flor de María, Keila, Gustavo Adolfo. Bueno, ellos son mis hijos. Y Lenny y Daniel son mis hermanos. El papá de Lenny, Daniel y mío nos hereda a los tres, pero yo me muero antes que mi papá. Lenny y Daniel van a heredar por derecho propio. Son hijos de mi papá. Como yo ya me morí, entonces mis tres hijos heredan mi representación, ¿verdad? Ellos son los que, según el artículo que usted me menciona, dice, en la línea colateral corresponde a representación solamente a los hijos de los hermanos. ¿Quiénes son los hijos de los hermanos? ¿Quiénes son los sobrinos de Daniel? Los hijos míos, pero yo ya estoy muerto. Entonces, los hijos de los hermanos son sus sobrinos. Colateralmente son parientes. Sus sobrinos. ¿Quién es arriba sobrinos? Yo. ¿Quién es el tronco común? Nuestros papás. Y del papá a usted. De Daniel para los papás 1, de los papás para mí 2, y de ellos para los sobrinos 3. Hay tercer grado de consanguinidad. Pero si ellos no estuvieran, o uno de ellos, vamos a pensar, me voy a volar a Flor de María. También Flor de María está muerta, pero tiene un niño o una niña que se llama María Dora. Entonces, como no puede heredar ella, heredaría su hija, de acuerdo al 932, que es la descendiente en línea recta. Esa es la respuesta. A ver, Diego, dígame. Sí, yo le quería plantear algo así bien confuso. Póngale que lo heredaron a usted y Ajá. usted murió, y Ajá. digamos en ese transcurso, su hijo también murió, y el hijo de su hijo, o sea, descendencia no tenía. Entonces, lo que se hace en esos casos es a los otros herederos. Los otros, que serían colaterales, siempre hasta el 4º grado de consanguinidad. Y si no hay... Espera. Ahí vamos a dividir en dos su pregunta. Una desde el punto de vista testamentario. Si mis hermanos y yo fuimos herederos testamentariamente y yo me muero antes que el causante, es decir, que el papá de mis hermanos y mío, como yo me morí, dejé 3 hijos, mis hermanos, que son los tíos de mis hijos, van a heredar en forma alícuota de acuerdo a la que cada quien íbamos a recibir. Pero estamos hablando de una representación
como herederos universales. Si a mí me hubieran dejado un legado, el legado es concreto y particular. Ahí no tienen que intervenir mis hermanos, solo mis hijos, porque yo iba a heredar el legado en nombre propio. Si no tengo hijos, entonces el legado sale del testamento y se torna como un bien intestado. Pues el testamento se tornaría ineficaz, porque todo sería válido exceptuando ese bien. Entonces ya con ese bien intestado, ya llamarían en el orden de la sucesión intestada, de acuerdo a los artículos del 1078, creo que es, al 1082, 84, algo así, en donde indica que los primeros llamados, de acuerdo al orden de sucesión, es el cónyuge, los hijos, en su defecto padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, no hubieren nietos, bisabuelos, nietos, bisnietos, tataranietos, no hubieren cuarto grado de consanguinidad, de acuerdo al más cercano. Y si el legado fuera una casa, igual. Igual, es que tendríamos que dividir. Ahora, si la representación se da en la sucesión intestada, recordemos que ahí solo hay herederos universales. Ahí sí tendrían que intervenir los otros herederos. Y en el testamento van a participar los otros herederos cuando son declarados herederos universales. Cuando son legatarios, no. Porque el legado es uno y específico. El que tenía el legado se murió, lo representan sus hijos, su descendencia. Si ya están muertos también los hijos, nos vamos al 932. Los hijos de los hijos del que se murió antes que el causante, el premuerto, de él. ¿Alguna otra pregunta? Número 7. Perdón, yo solo tengo una duda con la segunda parte de la pregunta 6. A ver. Que dice, en el presente caso, ¿cómo dividirán los causavientes la masa hereditaria? ¿Por qué? Y fundamento legal. Perfecto, gracias. ¿Cómo creen ustedes? ¿Se dividirá por cabeza? Sí. Si leemos el caso, dice que Tomás, Atol de Lote, creo que se llama Tomás, viene y tiene 5 hijos. Él les hereda a sus 5 hijos un edificio que tiene 5 niveles. Y le deja un apartamento a cada uno de sus hijos, en cada nivel, con la condición que no pueden tramitar una propiedad horizontal sobre este edificio y tampoco condicionalmente pueden tener 2 apartamentos, uno de los hijos en el mismo nivel. Son condicionantes. Luego dice que por un error involuntario, como dice usted, ¿verdad? Ustedes como notarios no anotaron que existe un sótano, un área verde y alguna otra cosa que decía ahí. Complejo deportivo. Un complejo deportivo. Como esa carta queda excluida, esa parte es intestada. Entonces volvemos a la pregunta que hacía Carla. La voy a responder yo someramente para que ustedes me amplíen el fundamento. Si cada uno de los niveles de apartamentos van a corresponder a ellos, por ejemplo, el nivel número 1, si hay 5 apartamentos, a cada uno le va a corresponder un apartamento del primer nivel, un apartamento del segundo nivel y sucesivamente. Pero el conjunto pleno, como es un solo cuerpo, es un edificio a nombre de una sola persona, van a tomar un legado de cantidad. Un apartamento en cada nivel. Ellos sabrán cómo dividírselo. Pero en todo caso se tornan en copropietarios de la totalidad del inmueble. De igual manera, van a ser copropietarios ad intestado de los bienes que no se incluyeron en el testamento. Porque de esos bienes que no se incluyeron en el testamento, los van a nombrar como herederos universales. Es decir, ellos sin su voluntad van a ser copropietarios
de los bienes del causante. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Será, licenciado, buenas noches, será el artículo 1068. ¿Por qué cree usted? En el inciso 4, donde dice la sucesión intestada tiene lugar, y en el inciso 4 dice cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes. Claro. Ahí estamos hablando de los bienes que no se incluyeron en el testamento. La pregunta es, ¿dónde dice en el Código Civil que se tornan en copropietarios de los bienes del causante? ¿Cómo así, licenciado? Perdón, porque es la pregunta 7. Claro. 485, ¿no? ¿Qué manda? ¿Qué artículo, perdón, me escuché? El 485. Bravo. ¿Quién me está hablando? ¿Quién dijo ese artículo? Hilda. ¿Ah? Hilda. Ah, Hilda. 485. Dice el artículo que dice la distinguida licenciada: hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Y si ustedes siguen leyendo en la parte esta de la copropiedad, van a indicar o se va a indicar que los copropietarios se hacen sin su voluntad copropietarios cuando son nombrados herederos. Bueno, ya va la primera parte de la respuesta. ¿Y la otra? Genéricamente, Hilda habló de que son copropietarios y mencionó el artículo específico de la copropiedad. ¿Y en el derecho de sucesiones? Sí, es la 7, Luis. Sobre el derecho de acrecer. ¿Por qué? Porque el derecho de acrecer, si me explican. El 1022 dice no hay derecho de acrecer entre los legatarios si el testador no lo estableció clara y expresamente, y el derecho a crecer se refiere a que un legatario no tiene derecho a percibir un aumento de su legado cuando otro legatario renuncie o pierda su derecho. Claro, lo que me está diciendo del artículo es perfecto, pero ¿cuál es la respuesta en cuanto a por qué esos son copropietarios? ¿En dónde dice que se van a tornar en copropietarios de los bienes del causante? En lo que leen y piensan. Miren, muchachos, el examen que yo les mandé regularmente les daba 1 hora, hora y media, hasta 2 horas a los alumnos. Si a la hora habían salido por lo menos 2 o 3 alumnos y habían cumplido con el examen, les daba 15 minutos. Si a la hora habían salido 10, pero no completaron el examen, les daba media hora más, hasta otra hora más, a manera que por lo menos un 25% hubiera terminado el examen. Y les voy a explicar por qué. El hecho de que tengan a la mano sus códigos, sus libros, alguno de ustedes hasta ayuda de alguien que sepa derecho, y todavía sí no encuentran un artículo que habla de la copropiedad de los herederos universales, piénsenlo cuando lo hacen en la facultad. Si ustedes consideran que en la facultad van a ir el día del examen a leer el código y así van a ganar las clases, están equivocados. Primero porque si se dan cuenta,
Nuestros códigos se remontan de una ley de una norma anterior, a una norma posterior, de acuerdo a la pregunta y a la circunstancia. No es un artículo. Aquí no es como la Biblia, que algunos leen un versículo, no, aquí no. Aquí hay que entender, leer, hay que analizar la totalidad de lo que es la ley. La persona que decía ahí 919, que lo explique, por favor. Aarón, dígame. Aarón. Aarón Israel, por favor. ¿Alguien más que quiera participar? No me pongan el artículo. Hablen. Lick, ahí sí me escucha. Ahí sí le escucho. Gracias, Aarón. A ver, en clase usted dio el artículo 948, que dice, el testador que nombre dos o más personas como sus herederos señalará la parte de herencia que destina a cada uno de ellos. Si no lo hiciere, será igual el derecho de todos los herederos a los bienes hereditarios. Copropietario significa eso. Ajá, eso creo que lo dijo en clase. Claro, es más, hay un artículo que habla de que son herederos, son copropietarios sin su voluntad. Siguiente pregunta, por favor, lectora licenciada Carla Edith. Ok. Es la 7. 8. Lo del derecho a crecer. 8, ¿verdad? Ay, perdón. Oh, el En derecho este de caso, crecer. ¿qué clase? A ver, espera. ¿Quién me puede explicar qué es el derecho de crecer y dónde está? Algo así como estoy preguntando. En el artículo 1022, que no hay derecho de acrecer entre los legatarios si el testador no lo estableció claro y expresamente. Explíquemelo, por favor, Lenny. Que no tienen capacidad para tener más allá de lo que se dispuso en el que lo dispuso por el testador. ¿En el testamento? Ajá. En el testamento. Y en el artículo 1700, no, el artículo 707. ¿Cuánto? 707. 707. Miremos si es cierto. 707. Dice, no hay derecho a crecer. Si se constituye el usufructo a favor de varias personas, pero está hablando específicamente del usufructo. Y estamos Licenciado, basando... pero el derecho... Dígame. Ay, disculpe. El derecho de crecer no es como el testamento que está planteado en lo que usted nos envió. Dice que hay ciertas partes del testamento en las que no especificó para quién era. Entonces el derecho de crecer es como que, como usted dijo que se sean copropietarios, es que obtienen más de lo que se dispuso en el testamento. A ver. Licenciado, antes de que siga, si no se me olvida la idea. Yo entiendo Hansen, que el derecho de acrecer es que cuando llamaron a los 5 herederos, en este caso los 5 hijos, y de alguno no quiere heredar, los demás hijos no pueden tener la parte de él. a menos que lo haya dispuesto el testador. Sí, así lo entendí. Exactamente. Vamos a ver. Irania y Hansi son mis hermanos.
y nos dejan una herencia. Vamos a pensar que nos dejan como herederos universales, pero yo no acepto mi parte, o en su defecto nos dejan un legado a cada uno y yo no acepto mi legado. Entonces mis hermanos dirán, pues mira, como Carlos no aceptó, entonces agarremos mitad a mitad lo que a Carlos le correspondía y tenemos más, ¿va? Nos iba a tocar un 33, ahora que nos toque un 50%. Si es en cuanto a un testamento, solo que el testador hubiera hecho que se pueda acrecer por aquellos que sí van a aceptar la herencia, entonces sí, pero si no lo dispuso, no, y esa parte queda externa, fuera de lo que es la testamentaria. Sin embargo, hay otro artículo en la aceptación que dice que si uno no aceptare o es incapaz de suceder por parte del testador, sus representantes pueden ejercer el derecho de aceptar la herencia por estirpe. Entonces hay que pensar muy bien cuál va a ser de todas las respuestas. Todo lo que estoy diciendo está en el código y cualquier respuesta que me hubieran dado está perfecta. Jonathan, dígame. Lick, entonces no habría derecho a crecer, ¿verdad? No, porque no lo mencionó el testador. No lo mencionó en el testamento y el fundamento legal podría ser el 1022. El 922. No hay derecho de crecer ante el 922, Lick. ¿Ah? El 922. 922, exactamente, que dijo Hansi. El 922 no hay derecho a crecer. ¿Cuál sería la respuesta? No hay derecho de crecer. ¿Es el 1022, Lick? ¿Qué manda? ¿El 1022? Sí, es el 1022. El 1022, exactamente. La respuesta sería entonces, no hay derecho de acrecer porque no lo mencionó el testador. 1022. Sigamos, por favor, lectora oficial del día de hoy. Ok. La número 8 dice, en este caso, ¿qué clase de testamento hubiera sido el más indicado? Y luego indique los requisitos que tendrían que haberse cumplido para su otorgamiento. ¿Por qué? Y fundamento legal. Dele, pues. Licenciado, ¿me escucha? Por supuesto. Buenas noches. Yo creo que tendría que haber sido un testamento abierto, porque los requisitos y el testamento del ciego, que requiere de 3 testigos, ¿sí? Porque también es, como él es ciego, pero sí tiene la capacidad de hablar. Entonces, esa tendría que haber sido la manera correcta de llevar a cabo el testamento. Perfecto, María Dora. Ahora fundamentémelo, por favor. Eso está en el artículo 956 y 957. ¿Alguien a favor o en contra? Sí, licenciado, correcto. Yo también estoy a favor de eso, un testamento especial. Este mismo es el del sordo. ¿Correcto con eso? Dígame. ¿Alguien más quiere agregar algo, preguntar algo? ¿Qué artículo mencionó la Licenciado María Dora dice qué artículos. 956 y 957. Gracias, licenciada. Ya, aprendan, ya ustedes, ya los dueños están a la mitad de la carrera, ya son cuasi abogados, cuasi licenciados. Más que ustedes no han visto todo lo que han aprendido. Yo le voy a preguntar a Rosana, mire, ¿qué sabe usted de civil? Nada me va a decir. Por supuesto, si no le estoy preguntando nada. Si yo le pregunto algo en particular, por supuesto, ella de su disco duro va a sacar todo lo que ha estudiado y lo va a explicar. Más que ustedes todavía no han comprendido todo lo que han aprendido en la carrera. ¿Por qué? Porque no están pensando en algo particular. Pero comiencen a pensar que ya van en pos de ser profesionales. Yo les decía que solo los no podemos ser santos, pero ángeles y arcángeles en el cielo sí podemos ser, porque estamos cubriendo con nuestra fuerza
aquellos que son desvalidos, a los que tienen un derecho de poder ser representados ante un juez. Bueno, ustedes ya casi les van saliendo las alitas, por lo menos una pluma ya tienen, ¿verdad? Entonces comiencen a pensar como abogados y notarios. ¿Alguien quiere hacer un comentario o algo? Licenciado, disculpe, en este caso no aplicaría desde el artículo 955, donde habla del testamento en escritura pública, que es el testamento común abierto, para incluir el artículo 956 y el 957, por ser un testamento especial. Pero porque como la pregunta dice que qué tipo de testamento, y en este caso sería un testamento abierto, y ese está incluido en el artículo 955, 56, y por ser un testamento especial, el 57 también, 957. Claro. Así como ustedes, Brenda Judith, hacen un resumen y ponen los 3 artículos como fundamento de derecho. Perfecto. Vamos Yo con la solo siguiente. tengo una duda, Por favor, Carla. perdone. No, al Es contrario. que aquí indica, en el caso indica que él no sabía leer y escribir. Y se dice que él realizó un testamento cerrado. Pero el artículo 960 dice que no pueden hacer testamento cerrado el ciego, que también es una condición que él sufre, y el que no sepa leer y escribir. En ese caso, el testamento no sería nulo. No. Ah, no, es que es otra ¿No? pregunta. Esa es otra pregunta. Ahí la pregunta número 8 dice, ¿cuál sería el testamento procedente? ¿Cuál hubiese sido el mejor testamento? Ya contestaron. Ya contestaron que es el artículo abierto, especial porque es del ciego. Además de eso, con no un testigo más, sino 2. Uno por ser ciego y otro que puede representarlo a él por no saber ni escribir. Y si vemos las características y formalidades del testamento, vamos a ver que tiene que leerlo el notario y uno de los testigos que elija el testador por ser ciego y analfabeta. Siguiente pregunta, por favor. La número 9. Dice, en el presente caso, el testamento podría declararse nulo, ineficaz o anulable. En su caso, ¿qué se tramitaría ab intestato, por qué y fundamento legal? Vamos pues. Disparen. Sería, digamos, en este caso sí se podría hacer como nulo el testamento de acuerdo al artículo 960, donde dice no puede hacer testamento cerrado el ciego y el que no sepa leer y escribir. Claro. Sería uno de los artículos. ¿Qué otros Lick, yo artículos? puse el 977 porque dice el testamento cerrado será nulo. Entonces, Claro. por el simple hecho de ser cerrado es nulo. Claro, porque no se cumplieron con las observancias de la ley. Van 2 artículos. ¿Qué más? Lick, pero el 977 dice que el testamento cerrado será nulo cuando apareciera rota la plica que lo contiene, y aquí en este caso no dice nada de eso, aplica. Dice Dice, además, el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales. Así dice, ¿verdad? Si Que la nos ley vamos establece. a la parte primaria, en donde indicaron ustedes de que el testamento tiene que ser de acuerdo al común abierto, dicen ustedes, ¿verdad? Tiene que ser común abierto. Me mencionaron el artículo 954, 955, 56 y 57. Aquí habla de las formalidades de la ley. Y en el artículo 977 dice que va a ser nulo cuando no se cumple con las formalidades que menciona en el capítulo 2 de la forma de los testamentos. ¿Cuál es la siguiente pregunta que está en esa pregunta? Por favor, Carla. Ya dijimos que es nulo. Luego. Ajá. En su caso, ¿qué tramitaría ab intestato? ¿Qué tramitarían ustedes ab intestato entonces?
Las áreas comunes que no se establecieron en el testamento. ¿Alguien de acuerdo con Carla o en desacuerdo con Carla? Se tramitaría todo, licenciado, porque al final pasa a ser nulo el testamento que estaba cerrado por no cumplir con las solemnidades establecidas en el capítulo 2. Fundamentese, por favor, Luis. Dale. El artículo 917 dice: la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de por disposición de la ley. ¿Usted considera entonces de que la nulidad es falta de testamento? Porque fue declarado nulo. Sí, porque ya no hay testamento válido. Acostúmbrese, así son los privados. Así como lo estoy examinando ahorita a ustedes yo. Solo que ustedes en grupo, en manada y yo solito, fíjense qué cosas. A ver, ¿quién está a favor o en contra de Luis? Yo Andrea. Dígame yo. Andrea. ¿Cómo sí? Perdón, tendría que ver el 959 de las formalidades del testamento cerrado. Ajá. Que contenga el testamento y nos dice cuáles son las formalidades. Entonces, como no se cumplió con ellas. ¿Con cuál específicamente? Con la última, porque él no sabe escribir, entonces no hubieron testigos para comenzar, entonces ya se dejó de cumplir y él no sabe escribir. Eso dice en el caso que no estaban los testigos. No lo mencioné. Pero al no ser un testamento del ciego, entonces no hubieron testigos. Lo que me está diciendo tiene razón, César. Toda la razón del mundo. Es claro que no puede ser cerrado y está aquí las formalidades. Solo que en la pregunta del examen no está esa parte. La explicación está perfecta. Pero si hubiera contestado eso en el examen, ¿qué le podría poner si no va de acuerdo a la pregunta que yo le hice? Dígame, Andrea Jimena. No le escuchamos. No le escuchamos, Andrea. Aarón, para mientras, dígame. Sí, dice que se tramitará a incestado. Pienso que tendría que hacerse un nuevo testamento, según el artículo. No, porque ya está muerto el señor. Oh, sí es cierto. Licenciado, y podría ser el 981 que dice: si el testamento posterior fuera declarado nulo falso, sustituirá el anterior. Lo que sucede es que en el caso no dice que había otro testamento, solo dice que hace 2 años, en el 2010, ante sus oficios notariales, él otorgó testamento cerrado, dice, pero no sabe leer ni escribir y actualmente está ciego por una enfermedad. Eso es todo lo que dice. Buenas noches, licenciado. Yo agregaría el artículo 1068 que habla de las disposiciones generales de la sucesión intestada. ¿Por qué? Porque en él nos explica los casos en que tiene lugar el trámite, ¿verdad? Porque dice que es cuando, por primer lugar, cuando no hay testamento. Segundo, cuando falta la condición puesta a la institución de heredero o el instituido muere antes que el testador o es incapaz de heredar o repudió la herencia. Fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo de este código. 3. Cuando en el testamento. Ok. Que siga. Cuando el testamento. Ok. Cuando el testamento no hay heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes en legados. Y 4, cuando el testador ha dejado de disponer de alguno o algunos de sus bienes. Lilian, de acuerdo al 3, cuando en el testamento no hay heredero instituido, en el testamento no se instituyó herederos.
Pero como en este caso aquí el testamento se declaró nulo, ¿verdad? En la pregunta que nos está haciendo. O sea, no hay testamento. No, no hay. Entonces no hay testamento. Los demás no, solo esa. De acuerdo al 1068, no hay testamento. Porque este fue declarado nulo. Entonces todos los bienes pasan a ser sucesión intestada. Sí, licenciado, así lo comprendo yo. Le agradezco mucho y así es. ¿Alguna otra pregunta? Claro, Luis, está bien. ¿Saben qué es lo que sucede? Cuando oigo a las demás personas y amplío todo, no es que los demás estén mal, sino trato de ampliar y de llevarlos a donde está la pregunta. Pues la idea es llevarlos a donde está la pregunta. A ver, la número 9. Lic, entonces lo correcto sería el 1068, no el 917. No, pueden ser los dos. Lo único que tendrían que explicar, de acuerdo a la pregunta, o como ustedes lo quieran poner, ¿verdad? Dice, hay una sucesión intestada comprendiendo en otro caso todos los bienes y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Y asimismo en el artículo 1068, el numeral 1, porque no hay testamento, tomando en consideración que el artículo, te lo encuentro, el artículo 977 habla de la nulidad del testamento porque no se cumplieron con las solemnidades necesarias que están dentro de los artículos del 954 al 957. Es todo lo que ustedes me dijeron, están perfectos. Lo que les falta es unificar la respuesta cuando los exámenes sean presenciales, ¿no? No, y falso verdadero, por supuesto que van muy bien. Pregunta número 10. La pregunta 10 dice, ¿qué es el albacea, sus requisitos y cómo se nombra? Licenciado, en este caso yo aplicaría el artículo 1041, 1042 y 1048 del capítulo séptimo, donde se nombran a los albaceas, donde se define qué funciones tienen, pueden ser nombrados por testador, puede ser también por orden judicial, y que dentro de los requisitos está haber cumplido 18 años de edad, poder legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia y no estar en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público. Perfecto. Aunado, perdón, Lic, por favor, aunado a lo que dijo la compañera, después de aceptar ser albacea, no puede renunciar a ello. Tiene toda la razón. ¿Qué más? También otro requisito sería ser mayor de edad. Así. ¿Qué más? Bueno, ¿y qué es el albacea? Es el administrador de bienes, derechos y obligaciones dentro de una sucesión testamentaria. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otro artículo? El 1055, que no puede transmitirse. Sí, porque es intuito persona. ¿Qué otro artículo? Artículo 1050. ¿Por qué 1050? Explíquelo. Claro, Lic, porque en el 1050 están todas las facultades y atribuciones que tiene el albacea. ¿Qué otro Y artículo? ahí están determinadas. Ya cuando se nombre el albacea, entonces tiene que ejecutar todas y cada una de las atribuciones y obligaciones que tiene que hacer, ¿verdad? Ya da la calidad en la cual... También el 1047, Lic. Lic, disculpe, pero en la pregunta solamente está, ¿cuál es la definición de albacea? ¿Qué tipos de albacea hay? ¿Y cuáles son los requisitos para nombrarlo? No cuáles son sus funciones o sus facultades. Así es. Y yo por eso dije que uno de los requisitos fuera mayor de edad, ¿verdad? Yo por eso dije que ya no se viene haciendo 1047, nada. Lic, porque también dice puede conferirse el albaceazgo a una o más personas para que lo ejerzan mancomunadamente o una después de otra. Pero Aarón, ahí seguimos hablando de las clases que pueden haber de albaceas cuando son nombrados testamentaria legítima o judicialmente, porque ya podría ser mancomunados o sucesivos o sucesorios uno después de otro. En ¿A este qué se caso refiere esa palabra, Lic, si me puede explicar, donde dice puede conferirse?
¿En qué artículo está? En el mismo, en el 1047. Leo y después le doy la palabra a usted, Belben. Puede Sí. conferirse el almacenazgo a uno o más personas para que ejerzan mancomunadamente. Cuando hablo de conferírsele, es darle, otorgarle. Mancomunadamente es que varias personas ejerzan el mismo almacenazgo. O en su defecto, un albacea después del otro cuando cumple con cierta función. Se le otorga el derecho para ser albacea. Se le confiere. Se le da. Gracias. Dígame, Belben. Ay, gracias, Lick. Es que está haciendo una aclaración, digamos, de la pregunta y la respuesta de la 10, ¿verdad? Que como ahí decía Cabal, ahí está claro, ¿verdad? Que es un albacea. Entiendo que eso está en el artículo 1041. Licenciada, pero el 1048 está diciendo que es lo que se necesita para hacer el BASEA, Claro, que es los dice requisitos la básicos. pregunta 10. Ajá, Ajá, entonces solo así. sería el 1041 y el 1048. Sí, y con todo lo que dijeron. Ahí A está, ver, sí. antes de repetirnos, perdón. ¿Dónde está Ilse? Bueno, Ilse Aquí estoy. me pidió favor de que repitiéramos las preguntas 1, 2 y 3, porque la sección I entró un poquito tarde y no escucharon la respuesta. Carla, usted me podría hacer el favor de leer la pregunta número 1. Solo Ilse, no sé si ustedes ya como sección leyeron el caso en particular. Sí, licenciado. Bien, a ver, leamos, me haría favor Ilse o Carla de leer solo la parte, pero despacito, del caso en particular. Carla, porque no es que no las preguntas. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor, Carla. Dice, Tomás Atol de Maíz apareció muerto en un barranco después del último terremoto. Él vivía en San Cristóbal Cucho. Fue el último soterrado que encontraron el 13 de noviembre del año en curso, según el reporte de los bomberos voluntarios. Él, a sus 42 años, ya había otorgado testamento cerrado ante sus oficios notariales el 3 de junio de 2010, dentro del contrato unilateral de última voluntad, indicando que la herencia que él dejaba a sus 5 hijos consistía en un edificio de 5 niveles, cada nivel alberga 5 apartamentos. En su declaración de última voluntad, heredó a sus 5 hijos, indicando específicamente que a cada uno le corresponderá un apartamento, pero que sobre el bien no podrán como condición constituirse en propiedad horizontal. Además, que ninguno podría tener 2 apartamentos en el mismo nivel. Al momento del otorgamiento por un olvido involuntario, no se mencionó nada respecto al sótano del edificio, que es el parqueo común. Tampoco mencionó las demás áreas tales como el área verde, un complejo deportivo, y tampoco mencionó otras específicamente las comunes. Dentro del testamento indica que nombraba a su concubina como albacea. Él no sabía leer ni escribir y era ciego por una enfermedad que estaba sufriendo. Y la pregunta número 1 dice, indique qué clase de sucesión deberá tramitarse en este caso, por qué y fundamento de derecho. A ver, volvamos a empezar. ¿Quién quiere participar? $235 personas y ninguno quiere participar. Démosle, hombre. Licenciado, perdone, es una sucesión testamentaria y el fundamento de derecho sería el artículo 917, en donde dice la sucesión por causa de muerte se realiza por voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este por disposición de la ley. ¿Alguien a favor o en contra de Wilmar? Licenciado, había indicado el artículo 119, el párrafo segundo, sobre la sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Es una mixta. ¿Por qué razón considera usted que es mixta, Kevin? Porque indicaba que
indicaba que el edificio se dividía en 5 partes para cada hijo y cada hijo tenía que tener un apartamento, pero que no dos en un apartamento, en un nivel, por decirlo de esa manera, y que no indicó que las áreas comunes a quién le pertenecía, por lo tanto, esa parte es intestada. Y lo que mencionaron en el testamento es el legado, la parte Gracias, Kevin. específica. ¿Alguien más que quisiera Sin participar? embargo, en un artículo que leí, el 917, en la D, en la parte D, dice la primera se llama testamentaria y la segunda intestada. Creo que Por ahí hace supuesto. mención de los dos. Estamos de acuerdo, Gilbert. Lo que sucede es que estábamos platicando nosotros que hay que complementar. La explicación que dio usted y dio Kevin es perfecta. Lo único que tendría que poner como fundamento derecho el 917 y el segundo párrafo del 919. ¿Alguien que quisiera participar o preguntar o ampliar? Por favor, licenciada Carla. Pregunta número 2. Licenciado, entonces, ¿cómo se le llamaría a esta clase de testamento o sucesión, perdón? Una sucesión mixta. Sí. Ah, ok. Sí, porque no había escuchado eso. Gracias. Para servirle. Por favor, licenciada. Ok. Pregunta número 2 dice, si existieran legados, ¿qué clase de legados serían? ¿Por qué? Y fundamento legal. Los escucho. Licenciado, si no estoy mal, habíamos indicado que el tipo de legado sería de cantidad y podría ser aún condicional, ya que ninguno de los hijos podría tener más de un bien en un mismo nivel. Ni pueden constituirlo como propiedad horizontal, ¿verdad? Exacto. Ajá. ¿Qué artículos, perdón, Alexis? Fíjese que eso sí no lo anoté, licenciado. Solo anoté la Tiene toda la explicación. mitad de la pregunta buena. Dijo el A ver, 1006, dijo que era de cantidad. No sé si estoy bien. El 1006. 1006. Ajá. Vamos a ver. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Ampliar o preguntar? Ajá, como legado indeterminado. Ay, sí, perdón, Alexis, disculpa, yo no te escuché, como hablaste muy rápido, yo ya no terminé de entenderte bien. Te la repito, mira, ves, el tipo de legado es de cantidad. Y podría ser aún condicional, Por ya que favor, ninguno de repite la los hijos podría... explicación.